Don Abelardo Díaz Alfaro es el más famoso escritor de estampas y cuentos de la literatura puertorriqueña. Nació en Caguas hace un siglo y su pueblo celebra este año su centenario. Yo soy Ali y te doy la bienvenida a Pal Pueblo. Abelardo Milton Díaz Alfaro nació en Caguas el 24 de julio de 1916, en el barrio Campo Alegre, hijo del ministro bautista Abelardo Díaz Morales y de la maestra y misionera Asunción Alfaro. De esta unión nacieron 8 hijos, 6 mujeres y 2 varones. Cursó sus grados primarios en diversos pueblos de la isla: Caguas, Ponce, Toa Alta y Bayamón. En Ponce tomó clases de pintura con el destacado pintor puertorriqueño Miguel Pou. Estudió un bachillerato en artes liberales en el Instituto Politécnico de San Germán, hoy Universidad Interamericana. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde prosiguió estudios en trabajo social con especialización en psicología. Durante 5 años ejerció la profesión de trabajador social en los pueblos de Arroyo, Sidra y Comerío. También trabajó como supervisor de leyes de trabajo en el departamento del mismo nombre. Desde niño se relaciona con la creación literaria, ya que su padre tuvo a cargo la redacción de la revista Puerto Rico Evangélico. Su primer cuento fue El cieguito de la flauta, basado en un personaje real que frecuentaba las calles de Ponce tocando danzas con su flauta. En 1947 publica su primera colección de cuentos y estampas, Terrazo, producto de sus vivencias como trabajador social en las escuelas de Puerto Rico. Los cuentos de Abelardo describen magistralmente los cambios económicos, políticos y culturales de los años 40, particularmente las penurias del jíbaro de la tierra adentro, que vivió más de cerca las transformaciones del Puerto Rico agrícola. Terrazo fue premiado por la Sociedad de Periodistas Universitarios en 1948. Algunos de sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas, como el alemán, checo, inglés, italiano, francés, polaco, ruso y al sistema Braille. Abelardo Milton muere el 22 de julio de 1999 y fue sepultado el 24 de julio, el día de su cumpleaños. Sus restos mortales fueron transportados según él lo había pedido, en una carreta tirada por bueyes, y enterrados en el Cementerio Nacional del Viejo San Juan, donde descansan muchos de los grandes de nuestra patria. Fue padre en ocasiones a hablar con la maestra, su maestra de escuela primaria, a la cual él quería mucho. Y le preguntó por su hermana, y la hermana es excelente, una chica que tiene magníficas notas. Y Abelardito es muy buen muchacho, muy conversador, le gusta la pintura, y en términos académicos, buen conversador, pero dígame cómo está académicamente. Bueno, le voy a decir la verdad, don Abelardo. Le decía a la maestra, él no es muy bueno para las matemáticas, pero es un muchacho que promete, porque él va más allá de lo que van los demás en otros aspectos. No lo podemos evaluar como se evalúan a los demás. Así sigue, y el papá, por unas preferencias políticas, porque era nacionalista, él fue trasladado de Cagua a otro pueblo. Por eso es que cambia entonces de escuela, y todos esos amigos, aquel que le enseñó a hacer chiringa, aquel otro que le robó el trompo, que estuvo resentido toda la vida porque le robó el trompo, Miriam, su hermana del alma, fue separado de ellos, y cuando va a la escuela, a 7º grado, se encuentra con una maestra de estas que son un tanto castrantes.
al ser castrante, choca con la realidad de Abelardo, que iba más allá del salón de clase. Y se quedaba mirando por la puerta hacia afuera, porque lo que estaba diciendo la señora no le interesaba mucho y ella no se interesaba mucho en él. Y chocaron esos dos bueyes machos por primera vez. ¿Y qué sucede? Que Abelardo se cuelga en séptimo grado. Tiene que repetir el séptimo grado, pero era por rebeldía, tanto al papá, porque lo había sacado de aquel entorno donde él amaba, a Sabarona que él quiso y que siempre recordó, a la casita verde, y lo puso en un sitio que era hostil para él. Eso le trae lo marca para toda la vida. Y de ahí en adelante Abelardo no corrió por carril. Termina su escuela superior en Ponce, va a estudiar al Politécnico, hace un bachillerato en psicología, luego hace un grado en trabajo social en la Universidad de Puerto Rico y le toca trabajar en los sectores rurales, uno con personas que estaban bien marginadas del proceso de producción o trabajadores que no eran muy refinados en términos académicos. Ahí en esa parra, ahí en esos lugares, empieza a conocer la idiosincrasia y la realidad interna del puertorriqueño bueno del centro del país, distinto a lo que estaban planteando en otros lugares. De ahí es que saca estos personajes como el Hincho Marcelo, Pello Merced, saca toda esta amalgama de personajes que le ponen vida a la literatura que posteriormente es la columna vertebral del costumbrismo puertorriqueño. Él estuvo en Sidra, estuvo en Comerío, en ese sector ahí de la montaña estuvo trabajando como trabajador social, luego estuvo con leyes de niños trabajando. Pero lo interesante es que estudió eso, obtuvo lo mejor de eso, pero no termina trabajando como trabajador social. Termina como profesor de literatura y de escritura en la Universidad de Puerto Rico y con un programa diario de estampas de Tello Gracia en WIPR. Ahí es que él hace gala de toda esta vivencia que él llevó a cabo. Lesionado. Si ha sufrido lesiones físicas o daños a causa de accidentes, caídas o situaciones similares, usted podría tener derecho a compensación, casos estatales y federales. Consulta gratis con el licenciado Rafael Velázquez Villares en el 787-744-7272, 787-744-7272. TigerMed y el Dr. Roberto J. Gándara le ofrece tratamiento en medicina general, pediatría, medicina interna, psicología, nutrición, además de la prueba de Papa Nicolau. Tenemos oficinas en Caguas, Aguas Buenas, Gurabo, San Lorenzo, Humacao, Río Piedras, Juncos y Calley. Aceptamos los planes médicos principales. Llámenos al 787-286-2800. Ya para mediados de siglo, 1947, escribe el Josco. Escribe su primer libro que se llama Terrazo. En este libro Terrazo, él hace galas de la realidad del puertorriqueño más allá, inclusive de lo que se enseña en los salones de clase. Y me explico. Por ejemplo, en el caso del Josco, hay una contradicción entre el toro nativo
desde el nombre que es hosco, que es indomable y negro, presentando la realidad mulata del puertorriqueño, versus el toro blanco, que es representativo de la cultura norteamericana. Pelean porque el toro no podía ser buey, y hay que hacer una incisión en lo que es buey y lo que es toro. El buey no se puede reproducir porque no lo permite su realidad. Es prácticamente castrado para poder ser domable. El padrote, el toro que es padrote, obviamente no puede ser castrado. Y ahí está la diferencia entre uno y el otro. El hosco, como nació papadrote, como bien lo decía uno de los personajes, no podía permitir que lo derrotara en su batalla el toro extranjero, y gana la pelea el toro nativo. Pero con todo y con ganar la pelea el puertorriqueño, a quien dejan como padrote es al blanco. No le encuentro otro remedio que suicidarse. ¿Qué nos está queriendo decir Abelardo con esto? Pero vamos a detenernos un poco. Vamos a ir a otro de los cuentos, los perros. En los perros vemos cómo el caballo viejo ha sido atacado por los perros, que pueden ser los 7 pecados capitales, que puede ser entendido como la misma gente que trata de poner tropiezos para que uno no escale, porque dicen que a veces que no hay peor cuña que la del mismo palo, por lo que en la mayoría de los casos nadie es profeta en su propio pueblo, nadie le reconoce, y todo dice, mira, ese zángano, ese estúpido, mira dónde está encaramado, y no le reconocen las capacidades. Y eso se veía en la forma que estoicamente el caballo iba subiendo la cuesta mientras que los perros lo estaban atacando, y ya cuando llega a la cima y logra su propósito, igual que el hosco, muere. Un tercer ejemplo, y para no cansarlo, está el de Pello Merced. Merced, primero cuando empieza a trabajar con el inglés, se niega. No, yo me niego a dar inglés. Luego lo convence la mujer para que dé clase de inglés. Empieza a dar clase de inglés. Y no solo eso, termina yéndose a Estados Unidos, país que él aborrecía. ¿Qué nos está queriendo decir consecuentemente Abelardo en sus escritos? Que es que los pueblos, cuando no se autorrealizan y se reafirman, están destinados a suicidarse. Ante ustedes dejo la interrogante. Muchas gracias. No es maestro, ya se jubiló. Ahora lo que hace es talando su finquita. Yo siempre lo recuerdo con tanto cariño. Qué hombre bueno era el mister. Así le decíamos. Y las cosas que hizo por los muchachos de este barrio. Yo siempre me acuerdo que lo más fuerte que le pasó a Pello fue cuando lo mandaron a enseñarle inglés a los muchachitos y él no sabía el idioma. Pues yo te contaría muchas cosas más, para que tú supieras qué clase de hombre es ese Pello. Pero cuente, que yo no tengo ninguna prisa, y mucho menos para escucharlo a usted. Pues para luego es tarde. ¿Tú te acuerdas de la escuelita que había en el llano, en la finca de don Quintín Cestero? Como si le estuviera viendo. Yo salía bien temprano por la mañana, jodeado de todos los muchachitos, y iban cantando por el valle aquellas canciones que ya nadie recuerda. ¿Y tú sabes por qué los hacía? Porque él quería enseñarle que no importa el dolor, la miseria y la hambre, en el corazón siempre debe haber un cántico de donde nazca el consuelo y la esperanza.
Y yo estaba pesando 107 libras. Imagínate, si 107 libras, me compré un traje caqui, porque yo había visto que la gente que iba al campo se ponía en caqui. Y yo me metí un caqui, blanco. Cuando pasa se me quitó el cano y el personality de cano, como yo tenía que impresionar al cliente. ¿Y qué tenía que decirle? Cuando llego allí me paro en la tiendita. La tiendita La Esperanza, ¿sabes? Pues, lo bonito. Ese Wash and Well, como es ahora. Tiendita La Esperanza. Entonces llego a Pepe quedado sentado detrás del mostrador pringoso. Hay unos dulces, te va a gustar eso, unos dulcecitos de los famosos dulces de la miseria, de matahambre, que tienen que ser grandes. Cuca, matahambre, bombotón. Así era. Entonces llego allí, había un bobo comiendo. Que yo le pregunté a los psicólogos, un bobo comiendo pan con guineo, que yo le pregunté a un psicólogo que por qué los bobos comen guineo con pan, que yo por aquí nunca me he explicado. Y comen guineo con pan. Y yo llego allí a la tiendita y voy a Abelardo, escritor, que voy. Cuando estoy mirando, llego, don José Ramos, perdone que le interrumpe su múltiples ubicaciones, no estaba haciendo un tiempo muerto. Yo vengo a recabar, le tiré esa paga dominguera, que usted coopere o ayude con esta obra de reforma social que iniciamos en el barrio Villarreal. Discurso para Dios, si me empujaban se me olvidaba. Si me empujaban el discursito, vengo a recabar su ayuda. Y no me hizo caso. Se entró una mecedora que tenía atrás y tenía una pipita de curar. Tú sabes que el puertorriqueño todo lo cura, el jíbaro todo lo cura. Con un mito que de curado con carne y todo. No, mire, no me hizo caso. Don Jesús, perdone que interrumpe sus múltiples obligaciones, lo que era uno comiendo un vago, un jaiba medio inclinado, terciado la puerta. Una yeguita de ojos lagrimosos y una nostalgia de camino, diríamos, estar por aquella yeguita, tú sabes, mirando, empotrada en una argolla. Y yo, en múltiples ubicaciones, no me hizo caso. Entonces empezó, el complot inferior se fue dio a mí. Aquel hombre tan grande, y yo sabía que era un hombre guapo, que era el compromisario del barrio, líder político del barrio, todo. Se me pone el complot. Y yo dije, en una se me sacó a decir, oiga, yo creo que usted me da una información. Se tiró para atrás, no me hizo caso. Se dio un palo, me amplió el primero, se tiró, se hundió para atrás. Se historió, mira qué nombre bonito, se historió, dice el Íbaro. Porque está en la historia, mira qué lindo el español del Íbaro. Historió en aquella banqueta y me dijo, yo no tengo que dar ninguna de información, nada, porque ustedes se pasan apuntando, pero nunca disparan. Entonces yo le dije, ahora le voy a tirar y dije, mire, don Pepe, dígame que aunque sean embustes. Usted defiende su negocito y yo defiendo el mío. Yo vengo aquí flaco, me mandó papá, porque no tenía que estudiar, 77 pesos con yo ya una acá. 67, 8 pesos yo. Vine aquí pelado, vine a buscarme las habichuelas. Como usted defiende ese negocito, yo defiendo el mío. Dígame aunque sean embustes. Usted es un hombre muy inteligente y usted lo vamos a entender, me dijo mi entonces. En la finca Galateo, en Tuabaja, nace un torito, un becerrito, y entonces que la madre muere y se queda huérfano, el becerrito. Entonces lo vamos criando el hincho Marcelo Marrero, que era el que cuidaba el recero, el que cuidaba la res en Toalta de Tío Leopoldo, peón de Tío Leopoldo, y Abelardo Díaz Alfaro, que siempre estaba en el campo criando a mano aquel becerrito. Va creciendo el becerrito y un torero español fue a conocerme porque dice que el cuento que más le ha gustado de toro fue José Le, y le puede preguntar, y conoció al hincho Marcelo. Lo vamos criando y él no tenía, hincho Marcelo nunca tuvo hijo, nena, nunca tuvo. Entonces quería al becerrito que lo fuimos criando a mano, a flecho, dándole a mano, fue creciendo y lo queríamos como él lo quería, como si fuera su propio hijo, porque el hincho Marcelo nunca tuvo hijo. Entonces cuando llega Toro, resulta que es el toro más valiente que dicen que hay en el Valle del Toa. Entonces él era indiado, moreno, la cajillada en sombra, el andar lento y rítmico, la baba gelatinosa le caía de los belfos negros y gomosos, dejando en el verde enjollado estela plateada de caracol. Así yo describo al torito mío. A indiado, moreno, la fusión de casa. Y llega un día que cuando viene se antoja Tío Leopoldo para mejorar la crianza, de traer un toro que trajo los Velillas, los primeros a Puerto Rico, Holstein, que lo trae. Entonces llamó al hincho Marcelo, estaba en aquellas casas, de la casa de mi abuela, mamá Dolores, la que no quiso vender las tierras. Y entonces viene y lo llama a Tío Leopoldo, mira hincho, babón, se quitó el sombrerito, la pavita que tenía, se sentó, ven acá Marcelo, mañana quiero que me traiga al toro americano de los Velillas, se lo compré a Manuel Velilla para que sirva de padrote, porque el toro Josco era el padrote de la finca. Y no había toro de las fincas lindantes que cruzabas de los cintrones, de los Velillas, que cuando veía aquel toro que penetraba por los boquetes de los mayales, ellos deben saber que son mayales, se metían en la finca de Tío Leopoldo, entonces salía el toro aquel bramando, una barra de clarinada, como funfuñando, como diciendo, peleando, hasta que se acercaba y peleaba
con el toro, y todo toro, ningún toro lo venció. Salía huyendo porque le tiraba una cornada siempre en la cadera. Entonces cuando yo veo que está en aquel torito, aquel toro americano, entonces el hincho le dijo a tío Leopoldo, dije, mira, tráeme el toro. Y yo, no, don Leopoldo, yo no voy a traer ningún toro americano, porque ese toro no sirve para yugo, es padrote de nación, el toro Josco. Y se fue como violento. Por la escalera de Caracol se perdió en el mar de sombras del Cañaveral, yo lo vi como sangrante, como si hubiera una espina en el corazón, se fue. Al otro día tuvo que traer él, yo lo veía en la balconada de la abuela, en la vieja casona, tenía que traer él tenía que traer al toro americano de los Velillas para desplazar al hijo que crió, el toro padrote de nación. Entonces pues, después tú sabes la escena cuál es, que entonces pasa que hay una pelea cuando traen el toro americano, el Hincho Marcelo traía el toro americano de los Velillas, que yo lo veía horrísono, un adefesio, monstruoso, porque veía desplazar a mi torito del país aquel, que era indiado moreno, las aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso. Las aspas, yo lo veía así erguido en la cumbre que domina el Valle del Toro. Entonces cuando viene y trae, él venía con una soga, traía el toro americano con una argolla aquí, yo lo veía horrísono, una argolla aquí lo traía, y los belfos negros y gomosos, y cuando venía, el Hincho venía lentamente con ganas de no llegar donde estaba tío Leopoldo en la vieja casona. Y llegó un momento que el Hincho Marcelo no pudo más, empezó a bramar el torito Josco. Primero escarban con las bifurcadas pezuñas y levantaba al cielo polvaredas de oro. Yo lo veía así. Entonces el otro venía con la testa mapeada y sella, que horroroso. Yo venía y le cogí un odio tremendo a aquel toro. Entonces continuó un animalito que iba a desplazar mi torito allí. Y viene el Hincho Marcelo y soltó. Violando el mandato del amo tío Leopoldo, soltó el toro. Y se traba la pelea más tremenda que yo he visto, que yo la vi. Yo me encaramé hasta un guayabo allí para ver la pelea. Se pegaron a pelear allí y eso fue tremendo. La pelea la recuerda mucha gente del Valle del Toro. Y entonces el otro empezó, llegó el momento que las más arrobas, porque el muchacho no dice en el campo libre, dicen arroba, ¿verdad? Tenía más arrobas, y decía una persona, y cuando se trabó esa pelea, en un momento parecían inmovilizados sobre la fiesta de colores del paisaje, se inmovilizaron. Y yo, muchachito observador, le Hincho Marcelo, dice, no, que es más grande, dice, el otro tiene más cría, el otro. Hasta que hay un momento que las más fuerzas hacen arrastrar al toro del país, el torito Josco. Yo estaba sufriendo, pero se consolaba el Hincho Marcelo, pero no huye. Para el jíbaro no es perder, no huir. El jíbaro, el valor no, tú puedes perder, pero que no huyas. No huyas. Hay ese gallo que le dicen huyizano, tú sabes que es huyizano. Y cuando va ejeculando, llega un momento que el toro hábil, cuando vio que iba ejeculando, se fue y se encontró una hondonada de arar que había en la parte ahí, se aguantó aparte, se apoyó en la hondonada que había detrás de él. Y entonces cuando pasó el toro americano, le tiró jaiba. Le tiró y se fue, se zafó de blanco, y cayó, entonces le tiró la cornada, y huyó el toro americano de los mariquillos por la veredita, y llegó hasta la casa de José Majero, y entonces el Hincho y yo gozando, y todo, el toro de baña, toro de cría, y levanté entonces la cabeza, las aspas filosas estoqueando el capote en sangre de un atardecer luminoso, y entonces la calabrilla, pero ¿qué pasó? Que siempre dejaron el toro americano de padrote. Lesionado. Si ha sufrido lesiones físicas o daños a causa de accidentes, caídas o situaciones similares, usted podría tener derecho a compensación, casos estatales y federales. Consulta gratis con el licenciado Rafael Velázquez Villares en el 787-744-7272, 787-744-7272. Tiger Med y el doctor Roberto J. Gándara le ofrece tratamiento en medicina general, pediatría, medicina interna, psicología, nutrición, además de la prueba de Papa Nicolau. Tenemos oficinas en Caguas, Aguas Buenas, Gurabo, San Lorenzo, Humacao, Río Piedras,
Juncos y Calley. Aceptamos los planes médicos principales. Llámenos al 787-286-2800. Gracias por acompañarme en esta edición de Pal Pueblo. Les recuerdo que este programa se repite de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Pueden vernos también por YouTube en Pal Pueblo Caguas y en Facebook mastvpr.com. Pero antes de despedirnos, les enumero las 10 conductas de pueblo que según el doctor Félix Rodríguez Mato logran el progreso y la mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Primero, exhiben una conducta moral. Viven en un ambiente donde impera el orden y la limpieza. Sus contribuyentes o constituyentes evidencian honradez. Abrazan la puntualidad. Quinto, son responsables de sus actos. Sexto, demuestran deseo de superación. Demuestran respeto por la ley y sus reglamentos. Octavo, demuestran respeto al derecho de los demás. Abrazan el amor por el trabajo. Y por último, ahorran e invierten. Y por último, ahorran e invierten. Así que quédate aquí con nosotros, te agradecemos. Así que sintoniza Pal Pueblo. Agradecemos inmensamente a los amigos de Revivamos el Centro Urbano de Caguas sus aportaciones, las cuales hacen posible la realización de este proyecto. Señor José Agosto Rosario, doctor Pedro Medina, doctor Roberto Gándara Méndez, doctor Guillermo Ramírez López, doctor Víctor Fernández Batista, señor Juan Velázquez Villares y licenciado Rafael Velázquez